¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Por acá Ana Graciela Acuña y el profe Gio les saludan. Y hoy para este capítulo 22 tenemos el agrado de contar con la presencia del señor Martín Calderón, consejero mundial de la región interamericana de los Salesianos Cooperadores. A quien le damos una bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Saludos. Hola Gio, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Quítele el Señor, ¿verdad? Por favor, pero todo muy bien, gracias a Dios. Y Ana, saludos también, un gusto encontrarnos por este medio. Hola Martín, qué gusto que nos acompañes en este ratito de formación. Igualmente un gusto para mí estar con ustedes. El tema de hoy, el pueblo de Dios lucha y ora. Quédese con nosotros. Recuerde, puede suscribirse, comentar y también compartir este contenido. Continúa viendo Buena Nueva. Generalmente, cuando nosotros pasamos por algún tipo de experiencia eh, dolorosa, muchas veces pues lo expresamos como seres humanos de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que pues se queja, ¿no? Hay gente que se queja, hay gente que se lo transmite a otras personas en una charla, ¿verdad? Conversando. Y hay otros que les da incluso hasta por cantar. La cosa es que todos estos tipos de expresiones ayudan muchísimo al ser humano en lo que está viviendo, ¿verdad? Lo más interesante es que sabemos y entendemos que más allá de estas expresiones, lo más importante es que podamos levantar nosotros los ojos hacia Dios para entender muchísimo mejor por qué es que muchas veces pasa lo que pasa. Hoy vamos a escuchar un poco de esta historia del pueblo de Dios que efectivamente lucha y ora. Martín, te dejo a cargo este primer momento. Muchas gracias, Gio. Y bueno, efectivamente, así como usted decía, ¿verdad? Nosotros reímos, lloramos, cantamos, escribimos poemas y demás, ¿verdad? Según nuestro sentimiento. Y pues es una característica del ser humano, siento yo. Y pues evidentemente eso no excluye al pueblo de Israel de manifestar su sentimiento en su relación con Dios según las circunstancias de su vida diaria, también, ¿verdad? Según cómo lo estaban viviendo. Y pues según la historia del pueblo de Israel que se va desarrollando en distintas circunstancias, ¿verdad? Incluso en el exilio, en medio de la guerra, y también pues evidentemente ellos en todas esas situaciones saben, experimentan, encuentran a un Dios que se hace cercano a ellos. Entonces, evidentemente también en situaciones de dolor, ¿verdad? En situaciones de dominación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de ciertos libros que nacieron en el tiempo de la dominación griega en el pueblo de Israel. Entonces, ya se han visto en otros capítulos, ¿verdad? De que en la historia de Israel, pues se han tenido diversos imperios, Asiria, Babilonia, Persia, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a ubicar un poco en el contexto de esa dominación de los griegos, ¿verdad? Que al mando de su rey Alejandro Magno, ¿verdad? Famosísimo Alejandro Magno, que destruyó a los persas y convirtió a Palestina pues en una provincia griega. Esto fue pues en el siglo II antes de Cristo, en que Palestina fue dominada por Antíoco IV Epifanes y que quiso imponer, ¿verdad? Como muchas veces sucede, ¿verdad? Un imperio, un reino que llega sobre otro pueblo menor, otro país menor, pues quiere imponer a la fuerza en Israel la cultura helénica, ¿verdad? Esto es, pues, la cultura griega. Entonces, así las cosas se dan dos reacciones y yo pienso que son dos reacciones muy naturales que también incluso nosotros todavía a las fechas de hoy, ¿verdad? Cuando se presenta una situación similar, se pueden presentar dos reacciones. ¿Cuáles son estas dos reacciones? Pues una es la armada, ¿verdad? Tenemos un imperio, tenemos un rey, tenemos una situación, si se quiere decir de cierta manera, de invasión, por decirlo así. Entonces podemos actuar de una manera armada y la otra es lo contrario, ¿verdad? Más bien actuamos, asumimos toda esta situación de una manera pasiva. Entonces, en el pueblo de Israel, durante la dominación griega, esta situación se marca, ¿verdad? La resistencia armada en su momento la dieron los macabeos.
Y la resistencia pasiva, por otro lado, tenemos algunas protagonistas, ¿verdad?, que se mencionan en el libro de Daniel y en el libro de Esther. Entonces, mientras unos luchaban, otros oraban, ¿verdad? Entonces, claro, por eso en sintonía con el título que vemos hoy, el pueblo de Dios que lucha y ora. Entonces, en este sentido, en este contexto, durante el periodo de dominación griega, pues evidentemente este pueblo que también se manifiesta, que sigue escribiendo, que sigue experimentando su relación con Dios, que encuentra a Dios cercano, que vive en medio de ellos, pues también se escriben algunos libros. ¿Cuáles de ellos? Pues podemos mencionar el primer libro de los Macabeos. Este libro se escribe aproximadamente hacia el año 100 antes de Cristo, ¿verdad? Y pues como les decía anteriormente, en el tema armado, pues están los macabeos, y entonces precisamente este libro nos relata las hazañas de los héroes de Palestina en ese momento. ¿A quiénes? Pues Judas Macabeo, pues precisamente, ¿verdad? Un poco por ahí el nombre, Jonatán y Simón. La intención del autor, evidentemente, al relatar todo esto, pues tiene una intención, es mostrar a los judíos dispersos y desalentados, ¿verdad?, que en medio de toda esta situación de dolor, de guerra, de angustia, Dios sigue actuando en la historia, ¿verdad? Y precisamente en ese actuar en medio de la guerra, Dios continúa liberando a su pueblo de toda la opresión y de toda la situación difícil. Entonces, este es un libro que propone el verdadero sentido de la fe en el único Dios, ¿verdad? Para su autor, la forma de vivir de los griegos, pues precisamente, ¿verdad? Su autor palestino, la forma de vivir de los griegos es un verdadero mal, ¿verdad? Entonces rechaza así del todo la cultura griega. Y este libro es deuterocanónico, ¿verdad? Recordemos que cuando nos referimos a los libros deuterocanónicos, estamos hablando de aquellos que se redactaron, pues, si se quiere decir, en un segundo momento, ¿verdad? Y precisamente, pues, esto es lo que nos hace referencia al término deuterocanónico, el segundo canon. Otros libros que tenemos ahí presentes que se escriben en este tiempo son los libros de Judith y de Esther, que ya mencionaba algo sobre Esther, ¿verdad? Que más bien presenta esta actitud pasiva entre comillas, ¿verdad? Porque realmente al final y al cabo es una actitud activa, pero no violenta, no armada, ¿verdad? Y tanto estos dos libros, de Judith y de Esther, que también son deuterocanónicos, son pequeños relatos novelescos, ¿verdad? Que encarnan la lucha de una manera pasiva, como les mencionaba, del pueblo de Dios ante sus enemigos. Y en este caso, pues, tal y como se mencionan los títulos de los libros, sus protagonistas son mujeres que simbolizan en la debilidad, y pongo la debilidad entre comillas, ¿verdad? Porque finalmente se necesita mucha fortaleza para llegar y enfrentar de una manera pasiva esta situación que se está presentando, pero hablamos de la debilidad a razón de que no es una situación armada, sino que es una fuerza que finalmente tuvo también Israel en la fe en el Señor, que actúa y salva a su pueblo a través de ellas, ¿verdad? Entonces, de una manera pasiva, Dios sigue actuando a través de ellas para salvar a su pueblo. Y finalmente, pues otro libro, ¿verdad? Si antes mencionaba el primer libro de los Macabeos, pues también se tiene este segundo libro de los Macabeos, también deuterocanónico, y es un resumen de una obra de 5 volúmenes, escrita el autor, un tal Jasón de Cirene, es un escritor que vive fuera de Israel, ¿verdad? El autor habla de un Dios que interviene en los acontecimientos humanos. Su escrito a veces se parece más a un sermón, ¿verdad?, que a un relato histórico, y ve que los sufrimientos de los justos tienen sentido al saber que Dios los premiará, ¿verdad? Entonces el libro habla claramente de la resurrección, ¿verdad? Y precisamente algunos relatos o alguna mención, tal vez, de algún relato, de alguna situación que se presenta en los libros de Macabeos, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Excelente. Tomaron nota, hay que ir tomando nota de todos estos datos que está comentándonos acá Martín. Y me encanta, como normalmente lo digo, me encanta porque vamos haciendo como un mapeo, ¿verdad? De ese caminar en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a continuar también hablando, ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento, cómo todo esto tiene sentido, ¿verdad?
y cierra precisamente con esa revelación en Jesucristo. Eh, ¿Qué sucedió luego, Ana Graciela? ¿Qué sucedió después? Bueno, hace un momento Martín mencionaba a un personaje y una situación de conflicto. Este personaje es Antíoco IV. Hacia el año 164 a.C., la persecución de él se hizo más violenta y es cuando aparece el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene ciertas particularidades y en los primeros capítulos de este libro que estamos utilizando, de mis primeros pasos con la Biblia, se nos explica que es muy importante saber las particularidades de cada uno de los libros de la Biblia para comprenderla mejor y tener presente que lo más importante siempre es cuál es el mensaje. Entonces, entre estas particularidades que tiene el libro de Daniel es el hecho de que, por ejemplo, las historias de los capítulos no van precisamente enlazadas. Y se habla de Daniel no en un orden cronológico, no de su niñez, adolescencia, etapa adulta, sino que hay capítulos donde se está hablando de él como un adolescente, luego hay otros donde se está hablando de él como un adulto y como niño. Pero lo más importante de este libro es su mensaje, y el mensaje del libro de Daniel es la esperanza. Se escribe de una forma simbólica los acontecimientos que el pueblo está viviendo y anuncia una liberación. Esto es lo que tenemos que tener presente al leer el libro de Daniel. Y en él se presentan dos géneros literarios. En la primera parte del libro de Daniel son historias piadosas. Los judíos le llaman ágadas. Y por otra parte, los siguientes capítulos hacen referencia al género apocalíptico. ¿Por qué? Porque trata de infundir valor en el pueblo, haciéndole ver que Dios lucha contra todos los poderes de los enemigos de Israel. Estas historias, como les mencioné, no están precisamente entrelazadas. Y esto es lo que nos muestra el libro de Daniel. Por otra parte, el libro de Baruch habla de la esperanza del pueblo judío perdido en el paganismo y es posible que haya sido escrito en el año 100 antes de Cristo. Continúe con nosotros, estamos en el capítulo número 22 y estamos profundizando en ese sentimiento del pueblo de Israel que lucha y ora. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá con Buena Nueva en este capítulo número 22. Le quiero recordar que todos los anteriores capítulos los puede encontrar en este canal en un playlist que se llama Curso Bíblico. Usted puede empezar desde el capítulo 1 y ahí con nosotros poco a poco ir aprendiendo estos primeros pasos con la Biblia. Continuamos con Ana. Bueno, y no todo fue rechazo hacia la cultura griega. También hubo una parte de los creyentes que se abrieron a los valores de esta cultura. Y es así como nace el libro de la sabiduría, que también es un libro deuterocanónico y que fue compuesto a mediados del siglo I antes de Cristo, en que se había dejado de pelear con los griegos. En este libro se caracteriza porque se da una unión entre la fe de Israel y la sabiduría griega, para afirmar que la sabiduría es una realidad oculta en el mundo y que ha actuado en la creación. Este libro nos dice que la existencia de Dios puede ser conocida por la razón humana, como pensaban los sabios o filósofos griegos. Esta obra fue tan genial que influyó en los primeros cristianos al hablar de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, los primeros versículos nos reflejan esto. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz.
La luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas lo impidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, A Señor. ti, Señor Jesús. Qué bonito esto de los libros que están dentro de la colección de sapienciales, ¿verdad? El libro de sabiduría, una maravilla. Y por supuesto que todos invitadísimos a encontrarnos por ahí en oración. Vean que precisamente el pueblo de Israel es un pueblo orante, es un pueblo que ya por naturaleza también pues tenía esa experiencia de Dios muy firme, muy fuerte, ¿no? Eh, y bueno, uno se pone a pensar qué sucedió luego. Estamos hablando ahora de Jeremías. Voy a decir un par de cositas interesantes sobre Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur. Recordemos esto que lo habíamos visto también en uno de los temas anteriores. El Reino del Sur era el reino de Judá, ¿verdad? Él, Jeremías, fue llamado como profeta para advertir al pueblo de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios, con la injusticia e idolatría del pueblo. Por supuesto, estamos hablando de un pueblo que todavía no entendía muy bien de qué se trataba de que existiera un solo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tenía un montón de influencia de otros lugares, ¿verdad? Por supuesto, hablamos de los ídolos griegos, de los dioses griegos específicamente, y pues para ellos todavía era una colección. Me acuerdo que alguna vez leí un libro que mencionaba que habían templos donde habían dioses de estos que se creaban griegos y demás, y también hablaban de un solo Dios, o sea, del Dios que posteriormente se fue convirtiendo en ese único Dios para el pueblo judío, pero que también compartía, digámoslo así, ese salón con otros dioses. Bueno, Jeremías tuvo que trabajar con eso, tuvo que luchar, ¿verdad? Y lo que él intenta pues es hablar sobre esa justicia y la gracia de Dios. Básicamente el libro de Jeremías es una compilación de sermones, poemas y ensayos. Todo esto, ¿verdad? Transcritos por un escriba de nombre Baruch. Creo que hemos escuchado ese nombre también algunas veces, ¿no? Eh, y bueno, un poco de esa lucha. Podríamos también acercarnos a la Sagrada Escritura y encontrar varios de estos textos como los que estamos comentando ahorita. Posteriormente también vinieron los salmos y les voy a decir algo, mi querido Martín y Ana Graciela, que me encantan los salmos. Dentro de todos los libros del Antiguo Testamento, los salmos son de los que más me encantan. Alguna vez le había dicho a alguna persona que a veces nos cuesta cómo empezar a orar, cómo saber orar, y los salmos son esa experiencia del pueblo de Israel precisamente, como lo dije anteriormente, que normalmente siempre estaban cantando, que siempre estaban orando, ¿verdad? Incluso con arpas. Y que de hecho salmo significa eso, ¿no? Salmo básicamente significa cantar tocando, o sea, salterio. Por ahí hay una imagen que vamos a ver si la podemos compartir más adelante, porque sale un dibujo que se encuentra en Ur. Recordemos que esa fue la tierra de Abraham, ¿verdad? En Mesopotamia, básicamente, en una tumba del tercer milenio antes de Cristo. Y me encanta porque básicamente habla sobre aquellos salmos. Por ejemplo, permítame decirle el Salmo 144. Menciona lo siguiente. Oiga, qué bonito. Oh Dios, quiero cantar para ti un cántico nuevo. Quiero celebrarte con el arpa de 10 cuerdas. Lindo, ¿verdad? También tenemos este otro que habla de el arpa y de la cítara. Salmo 108 en el versículo 3 dice: Despertados mi arpa y mi cítara, es preciso que despierte a la aurora. Son poéticos. O sea, ellos eran gente muy profunda y que escribían cosas maravillosas. De hecho, Ana y yo estamos leyendo, nos pusimos la tarea, ¿verdad? Nos pusimos la tarea de hacer lectura
un capítulo de Proverbios, de un capítulo de los Salmos, de un capítulo del Evangelio conforme vamos caminando, ¿verdad? Para hacer una lectura, de experiencia de lectura, perdón, de la palabra de Dios. Y efectivamente los salmos nos dicen cosas lindísimas. El salmo del domingo anterior lo cantaron los muchachos allá aquí en Montserrat, en San Sebastián, bellísimo. Y yo me voy, o sea, yo me voy en el canto y es una cosa maravillosa. Por ejemplo, los del camino neocatecumenal, que normalmente cantan los salmos también, ¿verdad? En sus celebraciones, lo hacen maravillosamente. Ahora, los salmos no solamente se quedan como que sean bonitos y ya, no, es que todo esto también tiene una clasificación, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a comentarlos por acá. Martín, contanos de qué se tratan esas clasificaciones. Bueno, Gio, pues antes de mencionar el tema de las clasificaciones, ¿verdad? Y volviendo quizás a lo que mencionábamos al inicio, de que pues el pueblo se manifiesta en su vida, en sus sentimientos de diversas maneras, ¿verdad? Ya sea con poemas, con cantos alegres, tristes, ¿verdad? Y demás. Y nosotros lo hacemos actualmente, ¿verdad? ¿Cuánta música existe, ¿verdad? Que refleja un sentimiento u otro, ¿verdad? Igualmente nuestra oración diaria refleja nuestra vida, ¿verdad? Incluso cómo esté nuestro día a día, pues así se refleja también nuestra oración. Y pues evidentemente en esta misma situación los salmos es así, ¿verdad? Los salmos son bellas oraciones, como ya se decía, ¿verdad? Que también entonces reflejan el sentimiento de un pueblo. Entonces podemos encontrar distintos tipos de salmos, distintos tipos de cantos, ¿verdad? Están los cantos de alabanza y aclamación. Me voy a permitir leer un pedacito de ellos, por ejemplo, el Salmo 8, ¿verdad? Que dice, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. ¿Verdad? Y pues precisamente los salmos nos acercan, nos llevan también a nosotros a interiorizar, a tener, a manifestar de alguna manera nuestra relación con Dios, como les decía antes, cómo nos sentimos. Precisamente este salmo, ¿verdad? A mí muchas veces ante ciertas situaciones, precisamente me recuerdo este versículo último que leí, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Y a veces yo me siento personalmente en mi relación con Dios. Dios, ¿quién soy yo para ti? ¿Verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es Martín Calderón para que te fijes en él? ¿Verdad? Y si esto lo decía el Salmo, ¿verdad? Antiguo Testamento, todavía le encuentro más sentido a esta respuesta cuando me siento, ¿verdad? Cuando me sé que soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues soy tu hijo, ¿verdad? Entonces un bello salmo que nos lleva a esa relación con Dios, ¿verdad? Un salmo de alabanza y aclamación. Hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 64, el Salmo 103, el 112, el 150. Entonces, eso es una primera categorización de los salmos. También hay cantos de súplica y acción de gracias. Y en este sentido, voy a permitirme hacer referencia a uno de ellos que también con el cual me identifico, ¿verdad? También es un bello salmo, ¿verdad? De súplica. Y que dice, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. ¿Verdad? Y continúa en ese sentimiento de súplica. Es un salmo con el cual también me identifico, ¿verdad? En ese tema de penitencia, de reflexión, de reconocerme como yo pecador, ¿verdad? Entonces es un salmo que al menos personalmente yo me identifico bastante, me gusta meditarlo.
en otros cantos de súplica, otros salmos de súplica y acción de gracias, además de este que les mencioné, que dije el 51, pero bueno, sabemos de que los salmos tienen dos numeraciones, 50, 51, ¿verdad? También está el Salmo 4, el Salmo 6, el 21, 29, 31, 39, 106, ¿verdad? Y ahí habrán pues otros muchos, ¿verdad? También tenemos los salmos, ¿verdad? Que diversos, ¿verdad? De otro tipo, como cantos reales, cantos de meditación. Y en este sentido, pues voy a mencionarles dentro de lo que son los cantos de meditación, aunque tenemos varios, el Salmo 118, que dice así, pues es el salmo más largo de la Biblia. Nada más voy a mencionar algunos versículos por ahí que me gustaron mucho, que dice, mi alma está postrada en el polvo, devuélveme la vida conforme a tu palabra. Tú te expuse mi conducta y tú me escuchaste, enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza, consuélame con tu palabra, apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Me encantan cada uno de esos versículos, es una relación cercana a Dios, ¿verdad? De una persona que pues precisamente se acerca a Dios de una manera reflexiva, meditando y le pide a Dios pues todas estas intenciones. También tenemos cantos graduales o de peregrinación. Por ejemplo, voy a mencionarles el Salmo 127, 126, 127, como les decía, pues depende un poco de la numeración, que dice lo siguiente. En un momentito. Ok, mientras lo busca, vean, aquí le comparto precisamente esta imagen. Ahí está, miren, la cítara. Con el instrumento de 10 cuerdas, normalmente en peregrinación, ¿verdad? Y cantando y experimentando, ¿verdad? Y expresando todo esto como este hermoso salmo que nos acaba de compartir también nuestro hermano Martín. Así es, ¿verdad? Y es curioso, al menos en alguna ocasión, aunque conocemos los instrumentos más o menos, en algún momento, hace un tiempo estuve buscando en internet, mira, ¿cómo suena un salterio? ¿Cómo suena una cítara? Entonces estuve buscando y ver, hay distintos tipos, ¿verdad? Y escucharlos, y pues una música muy, muy bonita, muy hermosa, ¿verdad? Que invita precisamente a la reflexión, al canto, a la alabanza, una belleza. Y bueno, les decía del Salmo 127, que dice así, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Este salmo particularmente lo he utilizado, bueno, como decía Gio, soy salesiano cooperador, ¿verdad? Y pues Gio, que es aspirante, Anita, que es salesiana cooperadora. Este salmo lo he utilizado a veces para hablar sobre la organización de nuestra asociación de salesianos cooperadores, ¿verdad? Diciendo, si el Señor no construye la casa en vano, pues nos cansamos, ¿verdad? Haciendo referencia que pues tenemos que poner también toda nuestra organización de nuestra asociación en manos de Dios, ¿verdad? Es el Señor el que construye, es el Señor que nos lleva. Entonces este bello salmo, ¿verdad? De cantos graduales, también de peregrinación, como el Salmo 125, 126, 127, 130 que les decía, y pues así muchísimos otros más, ¿verdad? Entonces más bien es una riqueza para que nosotros podamos identificarnos con los salmos, identificar nuestros sentimientos con los salmos y sale espontáneo, al menos quizás, como les decía, en algunas ocasiones me sale a mí, me sale espontáneo que según el sentimiento de repente hago referencia a un salmo que tal vez me acuerdo bien porque también lo hago referencia a un canto, ¿verdad? Entonces, pues ese sentimiento, esa cercanía con Dios en la oración a través de los salmos. Sin duda alguna. Sí, adelante.
No. Bueno, entonces, nada más finalizar, ¿verdad? Que al final y al cabo, pues los salmos son la oración de un pueblo, ¿verdad? La oración por excelencia, la oración del pueblo de Israel, y pues que también nosotros nos sepamos hacer nuestra oración. Y como les decía, reflejan la experiencia, el sentimiento humano, ¿verdad? Y en ese sentimiento podemos rezar, podemos alabar, podemos dar gracias, pedir, suplicar, reconocer, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros podemos realizar en ese sentimiento, en esa oración con Dios, en la cual nos reflejamos a nosotros mismos con nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras tristezas, nuestros anhelos, ¿verdad? Nuestros proyectos. Y pues precisamente Jesús mismo, ¿verdad? Él reza o rezó con los salmos, ¿verdad? Como buen judío que era. Y la iglesia, pues también entonces nosotros rezamos también hoy con los salmos, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? En todas las Eucaristías que contamos precisamente con la belleza de los salmos. Y nosotros a través de ellos, pues alabamos, ¿verdad? Suplicamos a Dios, lo adoramos, mientras nosotros caminamos en medio de este mundo, ¿verdad? Con Dios en nuestros gozos y esperanzas. Qué tremenda riqueza, ¿verdad, Martín y Ana? El hecho de la recopilación de los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia y el momento en que nacieron, ¿verdad? Porque muchos de ellos nacieron también en épocas muy difíciles, que básicamente este pueblo, naciendo como un pueblo creyente en un solo Dios y todo su proceso, escribieron estas maravillas que se han convertido en oraciones para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Amigos, hermanos de Buena Nueva, así estamos llegando ya al final de este tema. Nos quedamos como cortos, realmente se me fue rapidísimo y lo que nos queda, bueno, es precisamente terminar con una breve oración, que no por ser breve significa que sea pequeña, ¿verdad? Así que le damos gracias a nuestro amigo Martín, que precisamente nos va a acompañar con el cierre de este capítulo número 22 con la oración. Y pues precisamente en sintonía con lo que hemos dicho, ¿verdad? Que los salmos son oraciones. Entonces, qué mejor manera también de culminar este breve tema, pues con el Salmo 108. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré himnos entre las naciones, porque tu bondad llega hasta el cielo y tu fidelidad toca las nubes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Martín. De verdad que ha sido un gusto enorme que nos hayas acompañado hoy acá en este capítulo de mis primeros pasos con la Biblia, que me van a hacer falta estos videos que hemos estado haciendo ya desde hace unos meses para acá. Muchas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, más bien, ¿verdad? Todo un gusto, un placer, y así aprendemos y compartimos juntos la palabra de Dios. Ana Graciela, muchas gracias. Con gusto, gracias Martín, y que este video nos recuerde de la belleza de los salmos, de la belleza de orar con ellos, y esperen el siguiente video donde vamos a aprender sobre los evangelios. Así es, capítulo 23 próximamente. Que Dios le bendiga, que pase de lo mejor. Chao. Chao.